dormido totalmente solos al lado de la ruta. 40 horas que estamos estacionados acá, al lado de la ruta. Hay que tomar decisiones. Probabilidad de nevadas ahora. Siempre hay una primera vez en la vida para algo. En videos anteriores te mostramos cómo fue la entrada a Estados Unidos, el país número 19 en este recorrido que llevamos por América hace 4 años. Cruzamos la frontera más transitada del mundo entre Tijuana y San Diego para seguir nuestro camino hacia la segunda ciudad más grande de este país, Los Ángeles. Estuvimos recorriendo las calles de Hollywood, Beverly Hills y Santa Mónica, pero es hora de seguir nuestra travesía rumbo al norte para comenzar a visitar los imponentes parques nacionales que tiene California, como así también disfrutar de una de las rutas más icónicas que tiene la costa oeste. Venimos haciendo la famosa ruta 1, que es la ruta costera, acá, una de las rutas más famosas, también junto con la ruta 66, que recorre acá toda la costa de California. Ahora estamos muy cerquita de Malibú, otro lugar súper famoso, acá muy cerquita de Los Ángeles, pero acá ya sabemos que no es permitido dormir en motorhome, entonces vamos a ver en qué zonas podemos llegar a parar. Y hemos llegado a Malibú. Para los que no hayan visto el video anterior, les mostramos Beverly Hills, que es donde viven los ricos, los famosos, las estrellas. Y acá, en Malibú, muchos tienen o su casa acá también, o como su casa de playa, así que también todo esto es zona de gente muy rica, muy famosa. Qué lindo que se ve con la montaña de fondo, la playa atrás, espectacular. Miren esas casas allá arriba, buena vista de ventana. Hoy estamos en la famosa playa de Malibú. Miren la cantidad de surfers que hay ahí disfrutando de las olas. Y acá tenemos otro muelle, otro pier. Miren qué bonito. Toda esta zona, la verdad es que está buena como para dedicarle un día, o sea, si uno quiere recorrer así tranquilo, digamos, a menos que quiera hospedarse, ¿no?, en alguna de estas localidades, pero si no, la verdad es que está bueno como para decir, hoy es un día que salgo a recorrer las playas, a caminar por los muelles y demás. Quedan todos relativamente cerca, dependiendo, eso sí, hay que tener en cuenta la hora pico del tráfico, porque ahora, por ejemplo, para venir para acá, sin tráfico nos marcaba 17 minutos desde Santa Mónica hasta Malibú, y hoy tardamos en hora de pico casi 1 hora. Wow, qué hermoso lugar para venir a ver el atardecer. El amanecer debe ser lindo venir a ver acá, ¿no? Sí, porque allá justo el sol se va a poner detrás de la montaña. Igual, mira, dicen las horas del muelle, desde las 6 de la mañana hasta el sunset. Mira, te voy a mostrar algo que no hemos contado. Acá en el estado de California la marihuana es legal, no sé en los demás estados, pero sé que acá sí. Y acá el cartel indica que acá no está permitido. Ni cigarrillos ni marihuana. Y por si alguno lo había pensado, tampoco se puede saltar al mar desde acá, desde el muelle. Yo creo que eso está buenísimo, que hay cartel para todo. O sea, creo que debe haber carteles para ver los lugares que te puedes tirar un pedo o los lugares que no podés, porque está todo regulado y todo informado con carteles. ¿No te gustó mi analogía? No. Pero, a ver, yo creo que lo más importante es que, bueno, yo también en otro video lo decía, es que realmente la gente lo cumple. O sea, vos ves que en todas las esquinas hay un stop y todas las personas frenan. Vos vas por la calle y te dice, este carril es solo para doblar a la izquierda, o este carril es solo para seguir derecho, o este carril es solo para doblar a la derecha, y la gente lo cumple. E inclusive vos ves que cuando doblan perfectamente, parece, ¿viste cuando jugás a los autitos de carrera en la pista? Por el carril. Y que van por su carril, bueno, así, literal. Y que, o sea, yo creo que, digamos, está buenísimo que esté ordenado, pero cada uno como ciudadano tiene que cumplir. Y si no cumplís, realmente pasa como les mostramos, pasa la policía, multa, y ahí nos vimos. Qué tremendo lugar. Un lugar más lindo que el otro.
siguiendo con la temática de las series, para los que hayan visto Two and a Half Men, Dos Hombres y Medio, otra serie de Warner, estaba basada en que Charlie Harper vivía acá en Malibu, que era su mansión acá. Obviamente que con todo lo que les estuvimos contando y mostrando, si no lo vieron, véanse el video anterior que estuvimos recorriendo el estudio de grabación de Warner, era todo ficticio, digamos. Pero sí, en la vida real, Charlie Sheen vivía, o no sé si vivía o vive actualmente acá en Malibu. Esa serie sí que no la vi. ¿Sí? No. Era muy divertida. La veía porque estaba en esa seguidilla, claro, digamos. O sea, venía después de Friends, venía Two and a Half Men. De la Pacific Coast para buscar un lugar donde dormir, a ver dónde pasamos. Sería nuestro primer wild camping acá en Estados Unidos. Así que ahora en breve estamos a punto de llegar al punto que vimos en Overlander, pero va a ser por acá, por esta ruta. Hemos llegado, pero está muy inclinado. Bueno, nivelación perfecta para la jacuneta con este patio. ¡Wow! ¡Qué locura este lugar que vamos a dormir! Allá se ve la ruta costera del Pacífico, la ruta 1, y nosotros vamos a dormir acá. ¡Qué lujazo! Mientras tanto, con esta vista desde la puerta de nuestra casa, ahí tenemos al Starlink acomodándose, aprovechando que estamos muy bien de batería todavía. Santi ya está por empezar a cocinar y yo me voy a poner a trabajar un ratito. Tempranito, son las 7, ¿qué hora es? ¿7? ¿7 y 10? 7 de la tarde. Arrancando a preparar la cena. Y ya tenemos la cena por acá: tomate, quesito, huevo duro. Acá yo tengo un pedacito de carne de cerdo y Santi tiene acá una chuleta de cerdo. Tenemos ensaladita. Vamos a ver una serie. Y mañana esperar el amanecer acá. Buen día. Miren cómo hemos amanecido hoy. Llovió un montón. Pero qué hermoso amanecer con esta vista. Hacía mucho que no dormíamos así, wild camping. Hemos dormido totalmente solos al lado de la ruta. Esta increíble vista al mar. Qué paz dormir acá. Hemos dormido con una tranquilidad. Así que vamos a arrancar nuestro día. Desayuno listo por acá, tenemos unos panquequitos, huevo revuelto, frutos secos, panceta para Santi, un poco de quesito, café y esta vista magnífica. Qué placer amanecer en estos paisajes. Tiene ganas de salir el sol, ¿eh? Me encantó haber dormido todos estos días, la pasamos muy bien en las ciudades, pero volver acá a la naturaleza es un placer. Tiene ganas de salir el sol, ¿eh? Se largó con toda la lluvia. Nada de despejarse. Y antes de movernos, que no sabemos cuándo lo vamos a hacer, ya están todos los platos lavaditos. Y ahora es el momento en que la casita
forma en la oficina. Y como siempre, matecito al costado antes de arrancar. Vamos a prepararlo, vamos a trabajar un rato para que ustedes puedan seguir viajando con nosotros en todas las redes sociales. Así que para los que estén viendo este video y aún no lo han hecho, suscríbanse, es el momento para hacerlo. Y para los que no nos sigan en las otras redes sociales, los invitamos a que escaneen acá y nos vayan a acompañar en Instagram, en Facebook, en TikTok. El día de hoy también tocó peluquería en casa. Cuando no nos movemos, algo hay que hacer. Tocó peluquería. No hemos contado, o sea, no hemos averiguado en realidad los precios de las peluquerías en Estados Unidos. Por las dudas, el primer corte lo hicimos en casa. Cuando estábamos por Ecuador el año pasado, por Costa Rica, muchos nos contaron, que contábamos los valores de los precios de las peluquerías, y muchos nos contaron que en Estados Unidos rondaban aproximadamente o empezaban a partir de los $50. Así que claramente es un presupuesto ir a la peluquería acá. Ya vamos a averiguar y vamos a ir de primera mano a averiguar y a tener el precio exacto. Buen día, la verdad es que dormimos tan tranquilos y la pasamos tan bien acá que nos hemos quedado un día más. Qué loco, hace como 40 horas que estamos estacionados acá al lado de la ruta. Qué buen lugar que encontramos. Estamos desayunando por acá, bueno, un brunch, no sé, en fin, una rica comida. Huevos revueltos, champiñones con pimiento, almendras, nueces, castañas de cajú, arándanos, moras, un poco de yogur, quesito, mate, y seguimos contemplando esta hermosa vista que tenemos acá al mar. ¿Vieron que cuando pasamos por Malibú veíamos las casas en las montañas? Bueno, tenemos nuestra casa en las montañas con vista al mar. Ayer pensaba eso. Cualquier famoso pagaría millones por tener esta vista desde acá. Y nosotros acá, gratis, durmiendo en el medio de la nada. Espectacular este lugar. Después de 2 días de estar parados al lado de la ruta con una fantástica vista, Durmiendo literalmente en el medio de la nada. volvemos a la ruta. Vamos a retomar la ruta costera del Pacífico para ir rumbo al norte. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Y estamos transitando, como les contábamos, la ruta estatal 1 del estado de California, que va bordeando toda la costa. Tiene más de 1000 kilómetros de longitud. Nosotros vamos a hacer en este viaje, vamos a hacer solo una parte, porque nos vamos a desviar para ir a visitar algunos parques, pero en algún momento volveremos, ¿no? Como siempre nos pasa en todos los países, sin importar el tamaño que tengan, y mucho más aún en los países que son más extensos como este, siempre tiene que tomar decisiones, siempre tiene que elegir qué va a conocer y algo uno tiene que dejar de lado. Acá, si nosotros seguimos derecho por esta ruta, terminaríamos en San Francisco, pero nos perderíamos de hacer un montón de cosas que queremos hacer. Priorizamos ir hacia los parques nacionales en esta oportunidad y después en otro momento, tal vez en el viaje que hagamos la ruta 66, con vaya a saber qué vehículo, qué experiencia, podemos aprovechar y hacer esta ruta tan famosa completa. Mientras tanto, disfrutaremos todos los kilómetros que podamos por esta hermosa e icónica ruta acá en California. With that sweet smiling, there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. Esto me hizo acordar a Baja California Sur. Miren la cantidad de motorhomes estacionados ahí. Es una fábrica o algo, supongo, ¿no? Con esa cantidad de... igual me pareció un cartel que decía storage, pero... Venimos
fondo todos unos pueblitos hermosos. El tráfico que hay es impresionante. No sé cuántos kilómetros llevamos de ver la mano de enfrente con tantos vehículos parados. Y eso que las rutas acá tienen 4 carriles cada una, impresionante. Es tremenda esta autopista acá en el medio de la montaña, 8 carriles. Qué locura, porque normalmente los caminos de montaña son o ruta normal o autopista como mucho, pero semejante autopista es tremendo. El día está un poquito gris, pero la montaña se ve hermosa. Miren, a ver si puedo filmar hasta allá. A ver, voy a intentar hacer zoom. Por suerte el tráfico está de la mano de enfrente, nosotros por acá venimos sin problema. El paisaje súper verde por acá. Hemos pasado a lo largo del día de hoy por un montón de zonas de diferentes plantaciones, no sabemos exactamente de qué son, inclusive algunas zonas de petróleo. No, tremendo. Y acá este verde que parece de pantalla, fondo de pantalla de Windows, que siempre decimos, increíble. ¿Qué de paso? Contarles una curiosidad que hemos visto en algunas rutas, no en todas. Por ejemplo, en esta, si te vas hacia la línea del medio de la ruta o la del costado, está todo como ranurado, entonces empieza a vibrar como para que no te salgas de tu carril o avisarte que te estás saliendo del carril. Bueno, miren, ahí se ven la... Cítricos son, no sé qué, naranja parece. Limones. A ver ahí, miren, acá se ven algunas, parecen naranja, o más atrás se veían un poquito más, pero muchas plantaciones. Se está poniendo bastante nublado, muy espeso las nubes, entonces digo, vamos a ver el clima. Estamos yendo a un lugar donde pensamos pasar la noche hoy y mañana recién ir a recorrer el primer parque nacional acá en Estados Unidos. Pero estamos cerca, estamos en este momento a 32 kilómetros. Temperatura en el parque en este momento 1 grado bajo cero, con mínima de -6 para esta noche y probabilidad de nevadas ahora a las 6 de la tarde. Así que parece que vamos a tener que sacar toda la ropa de invierno así ya muy apresuradamente. Lo más loco es que acá, que estamos en el otro hemisferio, ya estamos en la primavera. Y por otro lado, se ve que son tan largas las temporadas que cuando, por ejemplo, estuve leyendo y hay algunas rutas que ya sabemos que no vamos a poder hacer en el parque, que ya se lo vamos a estar contando más a detalle, pero que están cerradas hasta finales de mayo, digamos, por la temporada invernal. Así que imagínense, capaz que nos agarren más nevadas acá en lo que cuesta de nuestra estadía para Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos trata el clima en la montaña acá en California.
recargar combustible. Estamos cargando siempre en la Chevron. Muchísimo más caro. Cargamos Sí. hoy más temprano a 5.29. Y acá Me está. acuerdo porque lo grabé para un video que subimos en nuestro Instagram. Vayan a seguirnos. Y acá está 6.29, o sea, $1 más caro el galón. Y como ya les mostramos en uno de los primeros videos, acá no hay playero, es todo autoservicio. Se pone la tarjeta acá o por contacto, te pide el código, se ingresa, cuánto querés cargar, habilitas el diésel o el tipo de gasolina que quieras cargar. Estás como loca hoy con la carga de combustible, ¿eh? Siempre hay una primera vez en la vida para algo. Hoy fue la primera vez en la vida que cargué yo solita combustible, porque todas las veces que ha sido autoservicio siempre ha cargado Santi. Así que fue muy buena la experiencia. Así que ya que estamos, lo voy a volver a cargar hoy. Después me limpias el vidrio, por favor. Dale, dale. Cuando cargamos la primera vez, les mostramos que no funcionaba el sistema de la tarjeta, entonces hubo que ir a pagar adentro, entonces uno ya tiene que saber cuánto va a cargar. En estos casos, la diferencia es que vos pasás la tarjeta, cargás lo que vos quieras, vos cortás y una vez que finaliza, directamente te hace el débito de tu tarjeta de lo que vos hayas cargado. Ahora ya terminamos, ya están los 70. Me pregunta que si quiero un recibo, le vamos a poner que sí. Y listo, ya tenemos el recibo por los $70 que fueron 11 galones. Y también hay a disposición acá toallitas para limpiarse las manos. Ya estamos estacionados, miren dónde vamos a pasar la noche de hoy. No estamos solos, hay otro motorhome de Países Bajos. Estamos en el medio acá de, no sé, de la montaña. Me recuerda un poco ya estar en toda esta zona a nuestro paso por la Patagonia. Sí, por en el frío sobre todo. También, está recontra frío. Me preocupa, estaba charlando recién ahí con el dueño del motorhome, que dice que no hicieron Yosemite porque está tapado de nieve y que intentaron entrar al Sequoia Park por la parte norte y no pudieron entrar porque estaba tapado de nieve, así que se pegaron la vuelta y hoy intentaron entrar por la parte sur y fueron un pedazo, hasta me dijo pasando el museo, me parece, porque en inglés por ahí no se entiende todo, no entendemos todo. Tuvieron que pegar la vuelta de la cantidad de nieve que hay. Ah, bueno. Lo bueno y positivo es que nosotros tenemos cadenas. Leí en internet que tal vez había partes en las que se podía llegar a pedir las cadenas. Están nuevas, sin estrenar. Así que Las compramos hace 2 años cuando estábamos por cruzar a Chile, que bueno, nos agarró todo un temporal en la cordillera. Vayan a ver esos videos que están tremendos. Y al final nunca hicieron falta. nunca las usamos. Pero bueno, si quieres saber cómo nos va con los próximos parques, cómo nos va con la nieve, cómo se porta la jacuneta, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video, porque se vienen, creo que, muchas aventuras. No te olvides de dejar un like, un comentario y nos vemos en el próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Y el tesoro más preciado de ser felices, felices en el camino. 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.